Poca gente en el mundo conoce esto. ¿Has tenido alguna vez algún sueño tan real que al cabo del tiempo se ha hecho realidad? ¿Es esto posible? Puede haberse hecho realidad al día siguiente, en una semana o en un año. ¿Cómo puede suceder esto? En realidad, son unas habilidades mentales que todos tenemos. Pero la mayoría de la gente no las sabe usar. Seguro que en algún momento de tu vida lo has experimentado. Un pequeño detalle, por pequeño que te parezca, pero sucedió de verdad. Un sueño que tuviste, mientras dormías, se hizo realidad. En la ciencia hay una expresión que dice, no eres solo lo que crees que eres. Voy a intentar ayudarte a recordar quién eres realmente. Y darte algunas técnicas que puedes usar para sacar a la luz estas habilidades. Puedes practicarlo por las noches, antes de irte a dormir, donde tus facultades mentales son más propensas para recibir información. En un estado mental correcto, puedes llegar a ver el pasado, el presente y el futuro. Hay mucha gente que no cree en el poder de la mente y cree que no son capaces de hacerlo, ni siquiera sin intentarlo. Y hay otra gente que lo intenta pero no llega al nivel deseado y le resulta un fracaso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es como un reset a nuestro cerebro. Para desapegarnos de las creencias limitantes que tenemos. Hay que entender la psicología y física de la conciencia para llegar a ver cómo se puede llegar a manifestar la capacidad de la evidencia. Se puede viajar a un lugar remoto e incluso a un tiempo distante en el futuro. Dentro de nuestra estructura física, estamos conectados en este tiempo y lugar de la conciencia. En cada punto del espacio y en cada momento del tiempo. Incluyendo poder retroceder y avanzar en el tiempo. Todo esto es algo que lamentablemente la gente no entiende, y como no lo entiende, lo niegan y dicen que es imposible. Más bien lo achacan a creencias místicas y esoterismo. Hay muchos líderes de la iglesia, y líderes espirituales, e incluso muchos científicos, que desafortunadamente lo han desmentido. No puedes estar toda tu vida mintiéndote a ti mismo, solo porque no lo entendías. Intenta entenderlo y cree. La mentira se convierte en tu destino. Y nuestra programación nos dice que hay que ver para creer. Yo digo que hay que creer para ver. Cuando seas capaz de creerlo, te aseguro que lo vas a ver. Pero sin creer no verás nada por mucho que lo intentes. Entiende primero quién y qué eres. Es decir, tú eres un ser consciente capaz de conectar con el campo de la conciencia que va más allá del espacio-tiempo. Las grandes élites que están en los niveles más profundos de la inteligencia no quieren que lo sepas. No quieren que lo entiendas y que lo sepas utilizar. Porque quieren ser ellos los únicos conocedores de estos talentos. Uno de los motivos son por temas de espionaje. Otro puede ser el tema del conocimiento de cosas, que ellos no aceptan que tú puedas conocer unos acontecimientos antes que ellos. Estos conocimientos, si estuvieran en manos de mucha gente, podrían variar la dirección del planeta, y a ellos no les interesa esto. Puedes ver cada lugar, cada momento en el tiempo, y si empiezas a entender esto verás que es una cualidad innata de inteligencia superior. Una vez que se alcanza la sabiduría suprema, como lo llamo yo, de inteligencia y conciencia, podrás entender mejor el concepto de ver lugares remotos y tiempos lejanos. Tienes que empezar a pensar acerca de cómo puedes conducir tu vida, cómo puedes llevar tus relaciones en el trabajo y en la familia. La gente crítica se guía por su intuición. Pero recuerda que hay ciencia detrás de todo esto. Cuando empieces a desarrollar esta habilidad empezarás a sentir un fuerte sentimiento por ayudar a los demás. Ahora podemos practicar un ejercicio para ver si eres capaz de creer. Puedes hacerlo en casa, con un grupo de varias personas. Primero dile a una de las personas que busque una caja o cesta y salga de la habitación. Y que dentro de la caja meta algún objeto de la otra habitación, sin que nadie lo sepa, solamente lo puede saber él. Después ponte en un estado tranquilo de meditación. Olvídate de la visualización, solo permanece en el proceso. No intentes adivinar. Realiza algunas respiraciones profundas y permanece en tu yo. Olvídate de dónde estás, olvídate de la caja, olvídate de la gente. Solo concéntrate en ti mismo y en tu respiración. Te puedes ayudar de unos auriculares con sonido de lluvia, agua del mar o cualquier música tranquila que te haga olvidarlo todo y dejar tu mente en blanco.
Tienes que tranquilizar tu mente antes de despertarla. Cuando logres estar en un estado de relajación profunda y tranquila, en lugar de adivinar qué hay en la caja, solo descansa la mente y pregunta mentalmente qué es lo que hay en la caja. Tal vez obtengas una palabra, tal vez veas la palabra, puede que la veas en tu mente, e incluso puedes ver una silueta o puede aparecer en forma de algo que puedas interpretar. La clave es no interactuar o intentar adivinar. Pregunta para ver la respuesta. Tómalo como si fuera un juego de niños o incluso un juego de magia. Sé honesto contigo mismo y pregúntate si estás intentando adivinar o realmente estás percibiendo algo. Probablemente tu mente va a empezar a jugar contigo y vendrán todo tipo de pensamientos. Pero la ciencia de esto es entender la mente y lo que hace. Cuando empiezas a sentir algo, tendrás que diferenciar entre adivinar y percibir. Es como un puzzle, donde tienes que buscar las piezas que faltan en el almacén de la memoria. ¿Cómo diferenciar el adivinar y el percibir? Pues con la práctica, el éxito se alcanza con la práctica. No querrás que te salga a la primera. Entonces todo el mundo lo haría y no habría pobres en el mundo. Cuanto más practiques, más cuenta te darás cuando percibas algo. Si eres constante con la práctica de la caja o con cualquier otra cosa, comenzarás a sentir cosas. Y cuando digo cosas, ya verás que tu cuerpo hará un cambio, el corazón late más fuerte, la mente emite destellos, enseguida te darás cuenta que vas por el camino correcto. Cuando te vayas a acostar, acostúmbrate a tener a mano, encima de tu mesita, un cuaderno y un lápiz. Empezarás a tener sueños lúcidos, estarás despierto pero al mismo tiempo estarás soñando. Si es necesario, apunta en el diario lo que percibes en medio de un sueño. Puede ser imágenes, palabras, letras, números. Estos son revelaciones que irás teniendo. Lo más seguro es que empieces a despertarte de madrugada, y allí está la diferencia entre soñar y percibir. En medio de la noche, durante un sueño y una relajación profunda. Cuando te despiertas, vas a estar entre el sueño y la vigilia, estás profundamente relajado, y tienes que aprovechar este preciso momento para pedir algo, e incluso pedir la solución de algo. Pide ver algo, lanza una pregunta al aire y pide que te sea revelada la solución. Te vas a asombrar de la precisión y la eficacia de este método. Es increíble lo que puedes llegar a lograr. Practícalo todos los días. No tengas miedo a despertarte de madrugada. Después ya verás que serás capaz de concentrarte y ver las soluciones durante el día. Y recuerda, los límites no existen, los límites te los pones tú mismo.